Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en el último encuentro de este cursito, Ángeles y Demonios, mito o realidad. No sé cómo ha sido tu camino a lo largo de estos encuentros. Quiero reafirmar algunas de las cosas que ya te he dicho, y especialmente tal vez agregar algo más. Estos encuentros, que por lo general son de un mes, pueden ser de 4 o de 5 encuentros a partir de cuántas veces aparezca el día jueves dentro del mes. En realidad son como abrir una ventana, tratar de que puedas tener un poco de gusto por la lectura, tratar de que cuando tomes decisiones con relación a la lectura lo hagas con cierto criterio. Tratar de dar elementos básicos para que tal vez al abrir esas ventanas y tú puedas asomarte por ellas a esta realidad para contemplarla, entonces sientas ganas de poder aprender un poco más. Estos cursitos que damos no agotan los temas, no se agota el tema de ángeles y demonios en esto que hemos hecho, pero hemos querido dar bases sólidas, firmes. La nueva era, que tú sabes está muy extendida, trata de desvirtuar la enseñanza de la Iglesia Católica sobre los ángeles, y el mundo religioso que viene a través del nuevo orden mundial y de todas estas realidades que están presentes en nuestro mundo, quiere, diríamos, que la religión sea algo que el mismo hombre haga, de manera que él se la prepara a la carta. De hecho, uno puede llegar a escuchar barbaridades tan increíbles como que se mezcla al Padre Pío con los platos voladores y con otras cosas más. De manera que se ha dado cuenta este mundo moderno que quiere controlar al hombre y que quiere masificarlo, que de lo religioso no se puede prescindir. De la década de 1970 para acá, al principio se pensaba que lo importante era tratar de dejar al hombre sin su condición de ser religioso. Pero poco a poco se ha dado cuenta que esto es impensable, que no se puede. Y entonces, ¿qué cosas son las que se trataron de hacer? Bueno, se trataron de poner el acento en Dios. Dijeron, no importa Cristo, no importa a través de quién tú llegues a Dios, lo importante es Dios. Y entonces como que se arma una suerte de trampolín común, en donde todo el mundo, digamos, pica sobre él y trata de alcanzar a Dios, que es lo que le parece importante. Pero nosotros sabemos que la única puerta de acceso a Dios es Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. No se puede llegar al Padre por otro camino. Incluso aquellos que no lo conocen al Señor llegan por Él, porque Él es el único camino que conduce al Padre. Y lo religioso, en la medida en que se vuelve algo que yo mismo elaboro a partir de determinados gustos, curiosidades, y ver lo religioso también como una suerte de vida personal de superhéroe, ¿no? Que está un poco interesado en los poderes o en cosas por el estilo, entonces poco a poco queda, diríamos, sin consistencia, sin seriedad, y de hecho está, digamos, a corto plazo destinado a que desaparezca. De manera que estos encuentros tienen esta finalidad, ¿verdad? La finalidad de que tú puedas encontrar algunas realidades básicas. Por eso recurrimos a los padres de la Iglesia, a esos primeros hombres que son base, que tienen una profundidad inicial que ha cimentado la Iglesia, grandes teólogos, grandes pensadores, a los grandes maestros de la fe. A ellos recurrimos. Salimos a veces un poco de esta suerte de, diríamos, teología de la moda, o sea, el teólogo que está de moda, y que yo puedo dar testimonio porque cuando yo entré a estudiar en la Facultad de Teología, hace muchísimos años, por la década del 80, cuando entré a estudiar, allí habían autores que se leían con mucha avidez, que eran
teólogos de moda, que luego con el tiempo fueron pasando, y ya siendo yo profesor, yo ya dejé hace algunos años de dar clase en el sector de laicos de la Facultad de Teología, ya esos autores no los leía nadie, no los leía absolutamente nadie. Pero ¿qué cosas permanecían? Permanecía la tradición de la Iglesia, permanecían los grandes maestros, y eso es lo que justamente privilegiamos, ¿verdad? Santo Tomás, San Agustín, en este caso concreto todo el tema de la patrística inicial. Hemos visto alguna cosa de Newman también. Bueno, allí hay solidez. El recorrido nos trajo hasta aquí. En el último encuentro que tuvimos vimos un poco esa batalla en el cielo, y también vimos el enfrentamiento que se da y cómo los ángeles buenos perseveran, se mantienen fieles a Dios, a su servicio, se vuelven de su lado y tratan de servirlo, y en cambio los que no hacen eso se convierten en demonios. Y especialmente veíamos algunas estrategias del demonio, ¿verdad? Ustedes recibieron en estos días unos materiales que enviamos. Recibieron 3 que tienen relación con San Francisco de Sales, 3 que hacen un poco a la vida espiritual, para que los lean tranquilamente, no los lean como quien trata de ver qué noticia nos está dando, algo que tiene que ver con el lugar donde vivimos. No, traten de leerlos tranquilamente. Uno trata del sentir y el consentir, el otro trata de la tristeza, y el otro trata de la inquietud. ¿Por qué? Porque el demonio nos tienta, y como estas 3 realidades son muy importantes para ver cómo enfrentar la tentación y también para ver cómo disponernos nosotros de la mejor manera, es que les hicimos llegar estos 3 textos de San Francisco de Sales, que parecen muy, muy buenos y muy actuales. Y luego un cuentito que tiene teología, es decir, es para ver cómo un cuento puede expresar la teología y al mismo tiempo contarnos una historia que es imponente, que es maravillosa, y que tiene también como protagonistas a estos espíritus puros, a los ángeles. Hoy vamos a centrarnos más en lo que tiene que ver con las misiones de los ángeles. Ya el otro día dábamos alguna idea con relación a esto. Habíamos visto cómo Dios preparaba a los pueblos que no habían recibido la revelación todavía, ¿no? Y que estaban en religión natural, y cómo trataba de atraerlos, y había puesto un ángel que custodiara la nación, y cómo estos ángeles que custodiaban las naciones habían visto el avance de la idolatría, y una idolatría demoníaca. Es decir, habían visto, según la mirada de los padres de la Iglesia, ¿verdad?, habían visto cómo esa idolatría demoníaca avanzaba, y a pesar de los esfuerzos que ellos realizaban, no lograban detener este avance. De hecho, veían cómo ese poder de los demonios se iba incrementando, y por eso se alegrarán mucho del nacimiento de Cristo. Es decir, se llenará de júbilo el mundo por esa acción por la cual el Hijo de Dios viene al mundo. Y fíjense que es de tal magnitud este gozo que tienen, que dice Orígenes, un padre, ya se los decía yo el otro día, un escritor eclesiástico muy importante, con un sinfín de obras, que es alejandrino, de los 250, 260, en esto no trato de ser preciso. Dice Orígenes: fue una gran alegría a quienes están confiado el cuidado de los hombres y de las naciones la venida de Cristo al mundo. Fue una gran alegría. Ellos han conservado intacta la delegación primera para el gobierno de la creación, y tienen por misión conducir a esta a Dios, sometiéndose plena y espontáneamente al reino de Cristo. Por eso los ángeles van a interactuar muy activamente a lo largo de toda la obra de Cristo. Eso es algo a considerar, algo muy importante. Nosotros vamos a seguir un poco esa acción de los ángeles en la obra de Cristo para tratar de ir descubriendo
todo lo que ellos van haciendo, cómo ellos van participando. Digamos que hay tres momentos centrales: la encarnación, la resurrección y la parusía. Allí los ángeles están muy presentes, se los ve continuamente allí actuando, ¿verdad? En la Sagrada Escritura se les atribuye una importancia especial a esa misión que tienen que realizar, a las tareas que tienen que realizar. Recordemos que estas misiones tienen que ver con que es Dios quien se las indica, es decir, no es que toman decisiones por sí mismos, sino que Dios es quien envía para una determinada misión a sus ángeles. Y estos ángeles obedientes, fieles, interactúan porque Dios los ha querido asociar al gobierno del mundo material. Dios ha querido asociarlos a su providencia, al modo providente que tiene Él de gobernar este mundo en el que nosotros vivimos. Si miramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, fijémonos primero en el número 332. Dice este número 332, hablando de los ángeles, dice: desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, dice, los encontramos anunciando de lejos o de cerca, pero ven, con una acción de ellos que puede tener una mayor o una menor intensidad. Algunos a veces se preguntan, ¿cómo sabemos dónde están actuando los ángeles? Bueno, lo que tenemos que decir, que lo que podemos afirmar es que ellos están donde actúan. Ellos están donde actúan. Es allí donde se manifiesta una acción de ellos, allí ellos están. Salvo que ellos se representen, es decir, que se aparezcan por un milagro que se realiza, porque su naturaleza es invisible, pero a partir de una gracia por la que Dios permite que ellos se aparezcan, que tomen una forma, que en realidad es para nosotros, es para que podamos comunicarnos con ellos. Si eso no es así, entonces, ¿dónde están ellos? Allí donde actúan. Vamos a poner un ejemplo de esto de estar allí donde actúan. Yo no sé si tú te acordás lo que acontece en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5 de ese Evangelio según San Juan. Te recuerdo lo que acontece allí para ver, diríamos, cómo aquí podríamos decir que aquí están los ángeles. ¿Por qué? Y porque los reconocemos en esta acción. En ese capítulo 5 nos encontramos con que hay una multitud de enfermos que se encuentran donde está la piscina probática. Están allí, en ese lugar, dice, yacía una multitud de enfermos, dice en el capítulo 5, versículo 3 del Evangelio según San Juan, ciegos, cojos, paralíticos. Y a partir del versículo 4 se nos dice, porque el ángel del Señor, de tiempo en tiempo, bajaba a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Había, diríamos, una enseñanza por la que se decía que la agitación de las aguas en la piscina probática era realizada por un ángel, y que luego que esa agitación de las aguas se producía, el primero que lograba entrar al agua y entrar en contacto con ella, entonces se curaba. Entonces uno puede decir, ¿dónde está el ángel? Allí. ¿Por qué? Porque allí está una acción. Él está donde actúa. De manera que ahí se ve claramente esto que estamos diciendo. Allí donde Él actúa, quiere decir que está Él. De manera que esta agitación de las aguas no es de extrañar para el mundo moderno, a veces demasiado embebido en la ciencia y en la técnica, y volviendo la ciencia y la técnica como si fueran religiones, ¿verdad? En donde parece que son infalibles y hay que decir a todo amén de lo que hacen. Les cuesta ver estas realidades, pero a nosotros no. De hecho, sabemos que el arcángel Rafael, su significado, Rafael, él es Dios, Rafa es medicina de Dios, sabemos que había venido con una misión de parte del Señor para curar a esos miembros de la familia de Tobías. Esa era la misión que tenía el arcángel Rafael. De manera que, ¿dónde está el ángel cuando no se manifiesta visiblemente por un milagro? Está donde actúa. Allí es donde se encuentra el ángel. Vamos entonces a seguir con ese numeral del Catecismo de la Iglesia Católica
¿no? Que nos decía justamente estando cerca o lejos, dice, los encontramos anunciando lejos o cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Es decir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la salvación. El objetivo es el designio divino de Dios. Es la salvación del hombre. Es que se cumpla. Este es el designio divino. No es otro el designio divino que tienen los ángeles. Por eso yo les decía, cuidado con esta proliferación de las enseñanzas de la nueva era, que a los ángeles los vuelven, diríamos, una suerte de servidores de los intereses personales que ellos tienen. Cuidado con esta forma, además, bastante pobre de presentación de estos seres poderosos, de estos seres creados por Dios, que son imagen y semejanza de Dios, más perfecta que el hombre, porque son espirituales como Dios, que es espíritu. De manera que hay que tener cuidado sobre todo con esa otra manipulación de esta realidad al servicio de una religiosidad New Age, que muchas veces, en lugar de acercarnos más al conocimiento de la verdad, la distorsiona, la confunde, y entonces nosotros perdemos de vista la verdadera enseñanza. Bueno, ¿cuál ha sido la finalidad entonces? Estar al servicio de la salvación. Están al servicio de Dios, cumplen las órdenes de Dios, no vienen en nuestra dirección más que cuando Dios les da esa orden. Está claro que independientemente de esos que vienen con misiones concretas de parte de Dios, está el ángel de la guarda, que ese sí viene a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos acompaña a lo largo de nuestro camino, desde nuestro nacimiento, y nos acompaña incluso después de la muerte, porque va a tener un papel muy protagónico después de la muerte. De manera que debemos amigarnos con el ángel de la guarda. Y una vez se pregunta, ¿y cómo te amigas con el ángel de la guarda? Rezándole. ¿Y de qué modo podemos nosotros reconocer que tal vez el ángel de la guarda nos responde? Bueno, el modo por el que el ángel tiene de comunicarse se llama iluminación. Y por lo tanto es una realidad espiritual por la que nosotros de pronto recibimos en nuestro interior una luz, una gracia de él, un pensamiento, una palabra, y obviamente que tienen que ser buenas, tienen que estar en dirección de Dios, tienen que ser consoladoras, tienen que animarnos, es decir, el modo que tiene de comunicarse con nosotros es el modo propio de su naturaleza, de manera que a esa comunicación que los ángeles tienen se le llama iluminación. Tenemos que estar atentos, claro que tenemos que invocarlos más activamente para que nos acompañen, para que nos auxilien, y después, bueno, el Señor dirá, Dios dirá, de qué modo lo vamos reconociendo, cómo lo vamos reconociendo. Hay una cosa muy clara en las cosas de Dios, que cuando Dios nos propone algo y nos quiere enseñar algo, no lo hace para ver si crea un laberinto difícil de poder resolver. No, es decir, no anda con esas cosas Dios. Si Dios pone ángeles para que nos custodien, para que nos guíen, para que nos ayuden, entonces nosotros, invocándolos a ellos, vamos a ir reconociendo el modo con el que ellos nos van ayudando. Y de hecho, a lo largo de los siglos, hemos reconocido esta presencia de los ángeles, no solo en nosotros personalmente con el ángel de la guarda o el ángel custodio, sino también en la protección de las naciones. Recuerden, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo que acontece en Fátima. Recuerden el ejemplo de Fátima. Antes de aparecerse la Santísima Virgen, a aquellos niños se le aparece un ángel. Y se le aparece varias veces. Si no recuerdo mal, 3 veces se le aparece. Y las 3 veces, o alguna de esas 3 veces, se va a revelar que es el ángel de Portugal. Por lo tanto, es el ángel de una nación concreta. O sea, bajo su protección se encuentra esa nación. Pero por otro lado, también se manifiesta como el ángel de la paz. De forma que, ven, se nos da a conocer estas realidades.
Dios pone bajo protección y auxilio, es decir, Él nos protege y Él nos auxilia por la mediación de estos seres espirituales que se llaman ángeles, ¿verdad? Por la mediación de estos seres espirituales que están a su servicio, y que realizan en el mundo la obra que Él quiere realizar y que cuidan de nosotros según esos caminos que Él nos va trazando. Y entonces hace un elenco. Este numeral, el 332 del Catecismo de la Iglesia Católica, es un elenco de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Dice, cierran el paraíso terrenal, allí se ha visto, ¿verdad? Aquellos que con las espadas flamígeras, después que es expulsado el hombre por su pecado, entonces impide que se pueda entrar en él, porque nada impuro puede entrar en el ámbito de Dios, ¿eh? Nada impuro. Recuerden que al profeta se le purifican los labios, de manera que hay ángeles que ayudan ese camino nuestro de purificación. Protegen a Lot, ¿se acuerdan cuando tiene que salir? Salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo. Ya habíamos visto el otro día que uno de los elementos más centrales es la comunicación de la ley, como la ley a Moisés había sido dado por mano de los ángeles. Conducen al pueblo de Dios y a partir de allí comienzan ya con, diríamos, una presencia más cercana y más permanente. ¿Y a qué se debe esta presencia más cercana y permanente? A que, bueno, esa misión de mediación que los ángeles realizaban en el Antiguo Testamento, y en aquellos pueblos paganos que no habían recibido la revelación de Dios, cuando se vuelve inminente la llegada de Cristo, da la impresión de que va a concluir. Ya no se necesita la mediación y el auxilio de los ángeles, porque ahora ha aparecido el único mediador, que es Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que vemos con la llegada de Cristo? Que los ángeles se ponen al servicio de Cristo, al servicio de la obra de Cristo. Se ponen, diríamos, bajo la protección y el auxilio de Cristo y al mismo tiempo de la obra que Él mismo realiza con relación a toda la humanidad. Por eso, el numeral que sigue, el 333, ya se centra más en la figura de Cristo, va hacia la figura de Cristo. Recordemos algunas cosas vinculadas con la figura de Cristo. Desde el comienzo hasta el fin, los ángeles van a estar presentes en la vida de Cristo. Por ejemplo, aparecen en la anunciación de Juan el Bautista y en la anunciación del Señor. En ambos casos, el ángel va a actuar allí. Va a venir Gabriel para comunicar a ambos lo que está aconteciendo. En el capítulo 1, versículo 5, comienza la anunciación a Zacarías, el padre de Juan Bautista. Y en el versículo 11 ya se dice que se apareció. Utiliza esta expresión. Para hablar del ángel, no dice que vino caminando o que llegó en un caballo o qué, sino que dice inmediatamente, versículo 11, se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Se le apareció, se aparece el ángel del Señor. Y en el versículo 12 se ve claramente lo que produce una aparición, es decir, cuando se toma una forma que se hace perceptible a nosotros, qué es lo que acontece en esa persona que está allí, se atemoriza. ¿Y a qué se debe que se atemoriza? Y bueno, a que lo sobrenatural, a que aquello que está en el ámbito de Dios tiene tal santidad, tiene tal brillo, tiene tal magnificencia, que evidentemente uno se sobrecoge. Y de hecho esto pasa a lo largo de todos los textos del Nuevo Testamento. San Juan en el Apocalipsis, cuando se le aparece el ángel, se cae a los pies rendido y le dice el ángel: levántate, yo soy uno como tú, a mí no me tienes que adorar. Es decir, ¿por qué? Porque están penetrados de Dios, porque deben cada uno de ellos reflejar el misterio de Dios, reflejar algo del misterio de Dios. Y en este caso concreto, dice, se produce ese sobresalto. ¿Y cómo, cuál es la respuesta del cielo para lo que acontece cuando el hombre se sobresalta? Es decirle que no tenga miedo. Por eso,
Dios viene a consolarnos y especialmente con su palabra viene a liberarnos de las inquietudes y de los miedos. Diríamos, no corremos peligro en las cosas del Señor. Y fíjense que en el versículo 13 de ese capítulo primero del Evangelio según San Lucas, si tú lo tienes allí, acostúmbrate a abrir la Biblia, que es una maravilla, y a gustar de la palabra de Dios, a saborear, como dicen, ¿verdad? De sabiduría, saborear la palabra de Dios. En ese versículo 13, en donde se le dice que no tema, se le explica un motivo interesante. Dice, tu oración ha sido escuchada. Quiere decir que, ven, la oración nuestra alcanza el cielo. Alcanza el cielo. Y a partir de conocer algo más de los ángeles, sabemos que nuestros ángeles presentan nuestras oraciones en el cielo. Y que muchas veces abogan por esas peticiones que nosotros hacemos. Por ejemplo, voy a mostrar otro caso bíblico en el libro de Tobías. Es el que tiene que ver con Rafael. ¿Qué es lo que dice Rafael allí en ese momento? Dice en el versículo 8 del capítulo 12 del libro de Tobías, capítulo 12, versículo 8, dice allí, dice, buena es la oración con ayuno. Esto está diciendo el arcángel que había acompañado a Tobías en su camino, que había tratado de recuperar un montón de cosas que había perdido su familia, y que lo hace, y que al regresar Tobías le dice a su padre que si tiene que darle algo a que lo acompañó, le tiene que dar todo lo que tiene y todavía le queda debiendo, pero en un momento determinado Rafael va a hablarles claramente quién es él. Y entonces les dice, buena es la oración, pero anteriormente les dice, bendigan a Dios y proclamen ante los hombres los bienes que Él les ha concedido, para bendecir y cantar su nombre. Es decir que, podríamos decir, un habitante del cielo viene a la tierra y nos dice a nosotros que estamos en la tierra, ¿cuáles son las cosas agradables a Dios? ¿Qué cosas agradan a Dios? ¿Cuáles son esas cosas, verdad, que alegran el corazón de Dios? Recordemos lo que tantas veces hemos dicho, ¿verdad? ¿Por qué el hijo mayor en la parábola del Padre Misericordioso le reclama al Padre cuando éste está haciendo la fiesta por el retorno de su hijo menor? Porque en realidad está con él físicamente, pero su corazón se ha alejado y por lo tanto no lo alegra las cosas que alegran a su Padre. Si te alegraras con la alegría del Padre, entonces sabrías que esas cosas que alegran al Padre son motivo para alegrarte tú. Y en este caso concreto, este ángel dice, bueno, miren, esto es una cosa valiosa en el cielo. Es decir, la oración es muy valiosa en el cielo. Y dice, cuando tú, le dice a Sara, hacías oración, era yo el que la presentaba y la leía ante la gloria del Señor. Dice, cuando tú hacías oración, era yo el que la presentaba. De manera que los ángeles presentan nuestras oraciones, presentan nuestras peticiones, presentan nuestras oraciones. Qué importante saber eso. Por eso este ángel acá, el arcángel Gabriel, le dice, mirá, tu oración ha sido escuchada. Algunos se preguntan, ¿cuál sería la oración de Zacarías? Bueno, por un lado podría ser que viniera el Mesías, porque él era de tribu sacerdotal, por eso estaba en el templo, oficiando en el templo, en el altar, en el lugar donde se cambiaba el incienso. Pero por otro lado, tal vez sería que le quitara el oprobio de que su mujer era estéril, siendo que la esterilidad era vista como una maldición. Fuera una cosa o fuera la otra, las dos se cumplirán. Y el ángel viene y le dice, tu oración ha sido escuchada, tu oración alcanza el trono de Dios. De manera que se le revela una acción humana que alcanza el cielo. Y le dice a continuación en el versículo 19, algo muy importante también, se le dice, yo soy Gabriel, fuerza de Dios, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. ¿Ven? La misión es el envío.
lo enviaron. ¿Cuál es la misión que tiene que llevar adelante? Esto que está realizando. Vengo con una misión de parte de Dios. Él me envía para darte esta buena noticia. Él me envía para darte esta buena noticia. De manera que justamente lo anima en el camino, diciéndole que no debe temer. Y bueno, ya todos sabemos qué es lo que pasa. Desconfía, tiene dudas, y entonces durante un tiempo va a quedar mudo. Bueno, este mismo arcángel aparecerá en el anuncio a María. Es decir, en medio de las misiones está claro que son maestros, porque nos enseñan. A Zacarías le ha hablado enseñándole, le ha dicho qué cosas van a pasar, qué cosas son las que él debe hacer. Y en el caso de la anunciación a María, el ángel aparece nuevamente. En el versículo 26 se dice, al sexto mes envió Dios. Ven la misión nuevamente, ¿no? El envío, esa expresión denota la misión. Dios envió a su hijo, ¿verdad? Dios envió a un ángel. Bueno, el envío, la misión. Dice que es el ángel Gabriel, que ya sabemos a partir de lo que pasó con Zacarías, y que lo envía a un lugar determinado que es a Nazaret. Y entonces el ángel saluda a María con un saludo que es como una suerte de secreto que Dios revela. ¿Por qué? Porque el saludo que realiza a María es excelso. No se encuentra un saludo con estas características. Es decir, María es saludada de una manera tan enorme, tan grande, tan maravillosa, con tanta grandeza, que la Virgen dice que se conturba por las palabras que el ángel le ha dicho, porque Dios le dice a esta criatura, la más perfecta, ¿verdad? Jesucristo es el Hijo de Dios, no es una criatura, pero esta que es la más perfecta, le dice llena de gracia, que es lo mismo que decirle llena de Dios. De manera que saludarla de esa manera, ¿no? Porque yo de pronto puedo decirle a un vecino mío que me diga, yo qué sé, buen hermano, y entonces es lo que dice mi vecino sobre mí. Pero si Dios viene a decir sobre mí algo, esto es la verdad, pero es una verdad que se revela. ¿Por qué? Porque es un saludo de una dignidad y de una grandeza para una criatura, que esta criatura responde como respondería el corazón más grande, el corazón, ¿verdad?, más grande de las hijas de Dios, que es justamente turbándose porque es muy humilde, se conturbó por ese saludo que había recibido, por esas palabras que había recibido, ¿no? Y este saludo es una invitación a la alegría. Alégrate llena de gracia, alégrate. ¿Por qué? Porque los ángeles que vienen de Dios nos traen palabras de salvación, incluso cuando nos traen advertencias. Pero aquí, dado que lo que va a acontecer es lo central y es lo más importante, entonces obviamente que los ángeles se vuelven mensajeros de la buena noticia, del Evangelio. Los ángeles son mensajeros de la buena noticia, y por eso no hay que temer, y por eso hay que confiar, incluso como en estos casos, aunque el camino por el que se vaya a realizar aquello que se nos está planteando permanezca todavía bastante difícil de comprender para nosotros. De manera que en la vida de Cristo aparecen desde el comienzo, aparecen en las anunciaciones, como son estos casos, aparecen también en los nacimientos, aparecen en el nacimiento del Bautista, aparece también en el nacimiento de Jesús. En el nacimiento de Jesús, dice, ya es un ejército celestial, dice en el versículo 9. Dice, había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño, estaban al raso durmiendo y cuidando. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Ven nuevamente lo que pasa con el hombre cuando se pone frente a una experiencia sobrenatural. Lo primero es como quedar conturbado por esa realidad. El ángel que le dice las palabras, diríamos, que vienen del cielo. ¿Qué es lo que viene del cielo? No tengas miedo, pues te anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Entonces le anuncia una gran alegría, ¿verdad? Una alegría indescriptible.
Y esta alegría que se anuncia de esa manera tiene que ser acompañada con alguna realidad que vaya en esa misma dirección. ¿Y cuál es? Se les dice, y de pronto se juntó con el ángel ese que venía a traer ese anuncio para los pastores, una multitud del ejército celestial que alababa a Dios. Una multitud del ejército celestial. ¿Cuántos ángeles hay? Miríadas de miríadas. Un número imposible de describir. Miríadas de miríadas. ¿Qué relación hay del número de hombres con el número de ángeles? El número de hombres es mucho más pequeño que el número de ángeles. Mucho más pequeño que el número de ángeles. Que alababan a Dios. Es decir, los ángeles son también liturgos. Es decir, viven en la alabanza a Dios. ¿Qué le ha dicho el arcángel Rafael a Tobías? Le ha dicho, no dejes de dar gracias a Dios por las cosas que Dios te ha dado, no dejes de bendecir a Dios, no dejes de alabar, no dejes de contarle a los demás las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. De manera que aparece aquí un ejército celestial que alaba a Dios, y en el versículo 14 se nos dice las palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. El cielo y la tierra se vinculan por esta alabanza. ¿Por qué? Porque viene el que va a unir, diríamos, el cielo y la tierra, el que va como a poner, como si fuera un puente, va a poner en las dos orillas. En la orilla de la tierra su humanidad y en la orilla del cielo su divinidad, Jesucristo. Es el que pone el pontífice, es decir, el puente, el que pone, es como en las dos realidades, llega ese. Y esto entonces es una explosión de júbilo para los ángeles del cielo, ¿verdad? Y en el versículo 15 se dice que cuando los ángeles los dejaron, se fueron al cielo. ¿Por qué? Porque los ángeles están donde está Dios, pero acompañan ya este acontecimiento salvífico, esta presencia de Cristo en el mundo. Van a estar ayudando, auxiliando y acompañando a la Virgen y a San José, también en esa etapa inicial de la vida de Cristo. Van a estar allí tratando de advertir sobre peligros, por ejemplo, como ocurre en el capítulo 2, versículo 13, dice: cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Ven, acá no hay una representación bajo una forma que para que se perciba algo, como el ángel de la paz de los niños en Portugal, no tocaba el suelo, estaba sobre como una nube. En este caso no es así, y se le manifiesta en sueños. ¿Por qué? Porque recuerden que los ángeles no pueden conocer nuestros pensamientos, no pueden saber lo que estamos pensando, pero sí pueden actuar en nuestra imaginación. Y esto es válido para los ángeles buenos como para los demonios. De manera que el demonio va a usar mucho la imaginación, y por eso Santa Teresa de Ávila insistía mucho en controlar a la que ella llamaba la loca de la casa, la imaginación. De manera que en este caso concreto se le aparece a José, es decir, José en sueños recibe un mensaje de un ángel en el que se le advierte sobre la necesidad de salir allí. Dice, se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo el niño, a su madre, y huye a Egipto. Aquí vemos la misión de los ángeles. Aquí vemos a José cumpliendo una misión que tiene que cumplir. Diríamos, seguramente, tal vez en tu caso, en el mío o en el de todos nosotros, eso no aparece en un contexto tan grande, porque aquí estaba el Hijo de Dios, aquí estaba la Santísima Virgen, estaba el plan de Dios. Pero seguramente en algún momento de tu vida algún ángel habrá cumplido de parte de Dios una misión indicándote algo en algún momento de tu vida, y tú al principio dudaste sobre por qué tomar esta dirección o no, y en cambio luego que lo hiciste empezaste como a comprender las cosas, ¿no? Recordemos que en la vida espiritual muchas veces las cosas se comienzan a comprender después que pasan, como aquello de querer ver el rostro de Dios. Y Dios le dice a Moisés,
yo voy a cubrirte el rostro, tu cara y tú verás mi espalda. Es decir, ve luego qué pasa. Y muchas veces las cosas de Dios ocurren de la misma manera. De manera que aquí se ve cómo guían, cómo conducen, cómo protegen, cómo auxilian, ¿verdad? Cómo van llevando adelante este plan de Dios. También aparecen en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, confortando a Cristo. En el capítulo 4, versículo 11, dice: entonces el diablo le deja, después que terminan las tentaciones, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Algunos se hacen la pregunta de si Jesús tuvo un ángel de la guarda o varios ángeles de la guarda. Bueno, recordemos lo que ya hemos dicho. La existencia del ángel de la guarda es una verdad de fe. La existencia de los ángeles de la guarda es una verdad de fe, enseñada por el magisterio de la Iglesia, sostenida por la tradición de la Iglesia, digamos, es de las que tiene más antigüedad, de las que tiene más consistencia, más solidez. Ahora, después hay otras enseñanzas que es así, no están definidas. Por ejemplo, esta es una enseñanza que no está definida. Algunos piensan que Cristo tuvo más de un ángel de la guarda, mientras otros piensan que tuvo un ángel de la guarda. Pueden haber hombres que tengan más de uno. Bueno, algunos piensan que sí, si las misiones son complejas, difíciles, si hay mucha santidad, si hay mucha batalla, que es probable que pueda ocurrir eso, ¿verdad? Lo cierto es que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda. Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: desde la infancia a la muerte, la vida humana, desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Es una verdad de fe la existencia del ángel de la guarda. Es una verdad de fe. Desde la infancia a la muerte. Y ahí es donde se surgen preguntas. El ángel de la guarda, cuando lo recibimos, cuando nos conciben, cuando nacemos, o en realidad cuando nos bautizan. Bueno, yo diría que el grupo mayoritario de la tradición va en dirección del nacimiento. Hay algunos que van en dirección de la concepción y hay algunos que van en dirección del bautismo, pero la mayoría van en dirección del nacimiento, es decir, desde nuestro nacimiento recibimos ese ángel de la guarda. Recuerdo que estos padres que van en esta dirección dicen que en el periodo en el que está en el vientre ese niño, el ángel de la guarda de la madre es el que cuida de él hasta que nace, y cuando nace entonces se le asigna allí un ángel de la guarda. Fíjense el valor que tiene para Dios cada hombre que viene a este mundo. Piensen solamente en eso, piensen en el valor que tiene. E incluso si ves personas que tú las ves con una apariencia que parezca que te parezca que está mal, el ángel de la guarda está allí a su lado. Incluso aunque peque, no queda sin ese auxilio, no es que se aleja. Dicen los teólogos que entristece al ángel de la guarda el pecado de aquellos que deben ellos confiar. Pero de hecho, y ciertamente así es, el ángel de la guarda se encuentra allí al lado incluso de aquellos que se encuentran en pecado. De manera que en el ayuno está confortando a Cristo, y también lo va a confortar en el capítulo 22, allí en Getsemaní, cuando el Señor tenga ese momento tan particular de lucha, de tentación, de querer ser fiel al plan de Dios. Allí en el capítulo 22, versículo 43, encontramos nuevamente esta asistencia, este auxilio de los ángeles que vienen para ayudar al Señor, ¿verdad? Que tiene que dar ese sí. Dice en el 22:43, aquí lo tenemos, dice: entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Un ángel venido del cielo que le confortaba. El Señor tenía que superar ese momento difícil. También los encontramos en la resurrección. Aparecen en la resurrección, por ejemplo, en Juan 20, cuando cuando la Magdalena va muy temprano al sepulcro, van a estar allí porque buscan entre los muertos al que vive. También están en la ascensión y también estarán en la parusía, en el retorno del Señor. Bueno,
los ángeles están presentes a lo largo de la vida de Cristo, están presentes a lo largo de la vida de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, están presentes en la vida del creyente. Y de allí entonces es de donde nosotros vemos la doctrina que hay sobre los ángeles custodios, sobre esos ángeles que nos van acompañando a nosotros a lo largo de la vida. Digamos unas palabritas porque ya estamos a 10 minutitos del final y vamos a terminar 5 antes para comentar algunas cosas que tenemos. Digamos que la enseñanza sobre los ángeles custodios aparece más constante y más firme que cualquier otra de la tradición. Es una enseñanza constante, firme. San Basilio, un gran padre, dice que entre los ángeles unos son puestos para presidir las naciones y otros son para acompañar a los fieles, y que cada fiel tiene un ángel que lo dirige como pedagogo y pastor, que le enseña el camino. Es una doctrina que aparece desde los más antiguos textos cristianos. Orígenes le va a dar un gran desarrollo. Dirá Orígenes, cada fiel, aunque sea muy pequeño en la iglesia, se dice que está asistido por un ángel del que Cristo asegura que contempla sin cesar el rostro del Padre. Cosa muy importante esta, muy importante. En el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, dice allí en el capítulo 18, versículo 10, Mateo 18:10, para que lo leas, dice: guárdense de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Los ángeles de la guarda ven continuamente el rostro del Padre que está en el cielo. De manera que ya vemos que Orígenes iba en esta dirección. Incluso podríamos enumerar una serie de expresiones que designan al ángel custodio en la tradición de los padres de los primeros siglos. Custodio, guardián, prepósito, intendente, gobernador, asistente, pastor. Dice Eusebio, dice: por temor a que los hombres pecadores se hallaren sin gobierno, como rebaños sin dirección, Dios les ha dado prepósitos y celadores, los santos ángeles, para que sean guías y celadores de ellos. De manera que los ángeles custodios protegen al alma contra las turbaciones interiores y exteriores. El otro día me hacían una pregunta con relación a esto. Bueno, es así, evidentemente. Hay que encomendarse más a ellos. Hay que confiar más en ellos y encomendarse más a ellos. Corrigen y atraen para ir por el camino recto, asisten en la oración y presentan nuestras peticiones y ocupan un lugar muy importante en la hora de la muerte, ocupan un papel muy inminente. ¿De dónde viene esto del que los ángeles, ¿verdad?, ocupan un lugar tan importante, tan central en la hora de la muerte? Bueno, viene de un texto bíblico, si ustedes lo recuerdan, tiene que ver con la enseñanza que Jesús da sobre Lázaro, aquel que estaba a la mesa de aquel hombre rico y que no podía, ¿verdad?, no podía comer ni siquiera las migas, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 16, versículo 22 de ese texto, se nos dice justamente, fíjense, dice, sucedió que murió el pobre y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. O sea que luego de la muerte los ángeles son quienes lo llevan en esa dirección. Lo acompañan hacia la morada celestial. Esto tiene su origen en una tradición judía, porque en la carta de Judas, en el versículo 9, aparecen luchando el diablo con los ángeles por el cuerpo de Moisés. Los padres nos muestran a los ángeles asistiendo al alma en el momento de la muerte y conduciéndola al paraíso. Dice San Juan Crisóstomo: si tenemos un guía cuando pasamos de una ciudad a otra, cuánto más el alma que rompe los lazos de la carne y pasa a la vida futura tendrá necesidad de alguien que le muestre el camino. Recordemos que incluso las oraciones dirigidas a los ángeles presentan este doble aspecto. Por un lado, que nos acompañen, que acompañen el alma durante el viaje, y en segundo lugar, siendo que son guardianes del paraíso, que ellos imploren
para que nosotros podamos ingresar en él. Recordemos algunos, ya estamos por terminar, recordemos algunos de las misiones. Vamos a ver si hacemos un videíto y se los mandamos para completar estas cosas. Dice, cuidan al hombre, son intercesores, presentan nuestras oraciones a Dios, son maestros, ya lo vimos con los arcángeles, tienen que ver con la salud, porque a veces nos conceden una gracia de salud, son consoladores, ya lo vimos con Cristo, asisten en la hora de la muerte, acompañan al Señor en la parusía, son guardianes de la santidad divina, nada impuro puede entrar, también ayudan mucho en la vida espiritual, al hombre lo ayudan mucho, es decir, lo ayudan en el progreso de la vida espiritual, no solo para protegerlo, sino también para ayudarlo a que dé pasos para ir avanzando en la vida espiritual. Recuerden ustedes que esos pasos tienen que ver con 3 etapas. La purificación, primero hay que purificarse, uno está, diríamos, sometido a muchos males que se han ido adhiriendo en su vida cuando de pronto no creía, o cuando vivía la fe más o menos así, de cualquier manera, ¿no? Pero en la medida en que comienza a vivir la fe con cierta seriedad, lo primero que pasa es que toda esa realidad que viven nosotros a través de hábitos, de comportamientos, de deseos, de pasiones desordenadas, tienen que comenzar, ¿verdad?, a ir saliendo, y eso se hace lentamente pero dolorosamente, y ese proceso se llama purificación. Los maestros de la vida espiritual dicen que es lo mismo que si uno a un fuego echa un leño que está verde. ¿Qué es lo primero que pasa con ese leño? No puede arder, no se puede quemar, de manera que lo primero que hace es empieza a hacer que el agua que tiene dentro salga, y echa humo, y uno ve que sale el agua por los costados. Bueno, está en la fase de purificación, está tratando de hacer que salga todo lo que impide que él pueda unirse al fuego, que diríamos sería la tercera etapa. La primera es la purificación, la segunda es la iluminación y la tercera es la unificación. Es decir, estamos en camino de que Dios nos una a Él, pero para que nos una a Él, el primer paso es abandonar todas aquellas cosas que en realidad no nos permiten unirnos a Él, no nos permiten quemarnos y ser fuego en el fuego, es decir, en ese amor de Dios, estar unidos totalmente a Él. Quiero encomendarlos a la Virgen María, nuestra Madre, nuestra Reina, nuestra Señora, la flor más bella, esa flor del cielo maravillosa, cuya fragancia hace que se goce cada día el cielo, ¿verdad? Y que nosotros aquí en la tierra tenemos a veces esas gracias por las que percibimos esa belleza que nuestra Madre tiene, esa belleza maravillosa, una belleza eterna, de manera que ella, que vele por esos problemas que tenemos difíciles, que nos agobian a veces, que nos cansan, que nos entristecen, que nos duelen, ¿verdad? La pérdida de seres queridos, las enfermedades, la pérdida de trabajo, las relaciones que se deterioran entre las personas que amamos, la indiferencia frente al sufrimiento y el mal, la soledad que a veces desgasta. Queremos poner en el corazón de la Virgen María todas estas realidades. Yo los encomiendo a la Virgen y le pido a ella por cada uno de ustedes y por cada una de sus necesidades. Y especialmente les pido a ella que haga brillar ese amor de su Hijo que está en su corazón, que lo haga brillar en el corazón de ustedes, que les comunique el amor que está en el corazón suyo, que es el amor del corazón de Cristo, y que ella los bendiga, los cuide, los proteja, y que si Dios quiere podamos encontrarnos para compartir las maravillas de esta fe que tenemos, las maravillas del Señor, cantar las glorias y las maravillas del Señor. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.